estamos muy contentos de poder recibir a todos nuestros amigos, inversionistas, clientes, empresarios y sobre todo a nuestros amigos en esta quinta edición de Open Vision Talks. El día de hoy estamos desde San Pedro Garza García en vivo en un evento que les mencionaba yo por demás interesante, compartiendo sobre las empresas y los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos en las empresas? ¿Cuáles son los principales derechos humanos que se ven vulnerados al interior de las empresas? Y todo el tema relacionado, ¿no? Los sectores más afectados. Es un tema de alto interés que el día de hoy queremos compartir y además transmitir en vivo a través de nuestras plataformas. Para impartir esta conferencia, el día de hoy tendremos pues a grandes invitados y expertos en este tema, como el doctor Mario Álvarez Ledesma, que hoy está con nosotros, para quien pido un aplauso y darle la bienvenida. Y bueno, pues para iniciar esta mañana vamos a darle la bienvenida al CEO de nuestra empresa en Grupo Open, Carlos Peña. Bueno, es que nada, buenos días. Gracias por su asistencia a este gran evento. Es la quinta conferencia de los Open Vision Talks. Open es una empresa que promueve mucho, por su propio nombre lo dice. Open es una apertura, es hablar de inclusión, es hablar de libertad en todos los sentidos, pero siempre sobre la base del respeto. El derecho ajeno es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz, y eso es lo que promovemos en Open. Y ese tipo de dinámicas de conferencias, sobre todo con personalidades de primer nivel, con una historia y una preparación, y sobre todo con una coherencia y una congruencia en sus historias, en su trayectoria, sobre todo con los invitados que tenemos, como el maestro Alonso González, como el doctor Mario Álvarez, Susana Méndez, como presidenta del Colegio Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, es muy importante. Open promueve mucho el respeto hacia los colaboradores, pero también a nivel empresarial. Es muy importante que cambiemos las costumbres. México, por muchos años, por décadas, por toda la historia de México, hemos vivido una política, inclusive yo creo que incorrecta, debido a los malos gobiernos que hemos tenido, a los malos pensamientos, a las malas maneras de hacer las cosas. Porque la dependencia en la que vivimos a veces no es la correcta, sino que precisamente ahorita lo platicamos en la mesa de análisis, lo que es la importancia de la educación. Monterrey, Nuevo León, San Pedro Garza García, de hecho donde estamos aquí precisamente es el epicentro financiero de América Latina. No solamente es el generador del PIB, también es de la educación, de la salud, y obviamente es una parte sumamente importante. La utilidad y la generación de riqueza que genera las empresas se debe precisamente al ambiente laboral. Un ambiente laboral que si no hay motivación, no hay respeto, no hay igualdad, no hay la utilidad, y por lo pronto las empresas no pueden cotizar en bolsa, porque hay que recordar que más del 50% de las empresas que cotizan en bolsa son empresas regiomontanas o de origen regio, y es un ejemplo. Hace muchos años y por décadas tuvimos las primeras empresas en México y hablamos de íconos líderes como Lorenzo Zambrano, Eugenio Garzazada, hablar de muchos empresarios que dieron la pauta del crecimiento en México. Pero también a la par lo que es el respeto a los derechos humanos, dándoles su lugar, no como colaboradores inclusive. Yo voy más lejos, yo creo que es una sociedad. No hay empresas sin colaboradores y no hay colaboradores sin empresas. Yo les agradezco a cada uno de ustedes a esta cita tan importante por medio de Open Vision Talks, la quinta conferencia, y agradezco a cada uno de los participantes, a los asistentes, a esta nueva cultura. Aquí nace, el 3 de agosto nace una nueva cultura, pero que también va a iniciar una costumbre y crear nuevas creencias sobre los derechos humanos. El día de hoy, el día 3 de agosto, doy por inaugurado esta conferencia, este evento, que va a marcar por mucho la cultura en México. Muchas gracias y que disfruten este evento. Bien, y para dar continuidad a esta quinta edición de nuestra conferencia, le vamos a dar la bienvenida a el maestro Alonso González Villalobos. Él es abogado y consultor en desarrollo internacional, así como un experimentado director de proyectos de cooperación especializado en Estado de Derecho y gobernabilidad participativa.
Él ha participado, pues en este tipo de eventos: justicia penal comunitaria, derechos humanos, prevención de la violencia, transparencia, derecho internacional, solución alternativa de conflictos, con más de 20 años de experiencia representando clientes públicos, privados y del sector social en México, Estados Unidos, Canadá, España, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Argentina. Actualmente ocupa el cargo de director para México de Partners of the Americas, en donde coordina los esfuerzos para alcanzar la misión de esta organización. Vamos a darle la bienvenida a Alonso González Villalobos, miembro de la Barrera Mexicana, Colegio de Abogados, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, de la sección internacional también de American Bar Association. Ocupa el cargo de secretario del Consejo General de la Abogacía Mexicana, y es para nosotros un gran honor presentar al maestro Alonso González Villalobos. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias en primer lugar a la doctora Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, al doctor Carlos Agustín Peña, director de Open Opportunities Consulting Group, por su amable bienvenida y apoyo en la generación de este espacio de diálogo, que resulta de fundamental importancia para visibilizar y promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Reciban todas y todos ustedes también un saludo muy afectuoso de nuestro director y presidente John MacPhail, desde la ciudad de Washington, que dirige Partners of the Americas. Además, estoy muy contento de coincidir nuevamente con mi maestro, el doctor Mario Álvarez Ledesma, y me congratulo de haber tenido la oportunidad de estar esta mañana con él, escuchando y aprendiendo de él. Este evento, Empresas y Derechos Humanos, que forma parte de las actividades que se están realizando en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el marco del proyecto México Unido 2026, y que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de México para identificar, prevenir y mitigar los impactos de la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol de 2026, en la realización de las garantías de los derechos humanos y de los derechos laborales, mediante la generación de alianzas con actores estratégicos de orden público, privado y social, académico, deportivo y de la cooperación internacional. Este proyecto en particular, que es financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, está a cargo de la organización que me honro en presidir para México, y tiene presencia y trabaja en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México, que son, como todas y todos sabrán, las sedes oficiales del Mundial 2026. Permítanme compartirles un poco quiénes somos. Partners es una organización que va a cumplir 60 años el año que entra. Se fundó en 1964, tiene su sede en Washington y tiene una misión fundamental, que es la de conectar a personas y organizaciones dentro y afuera de las fronteras con el propósito de servir a causas comunes, y con ello idealmente poder transformar la calidad de vida de las personas. Partners trabaja en México y en muchas otras partes de Latinoamérica desde entonces, tratando de transmitir la idea de que el único y verdadero desarrollo parte desde lo local, parte de las capacidades, de las convicciones y del compromiso de las personas que forman las distintas comunidades. Por eso, a pesar de que tenemos un nombre en inglés, somos en realidad una organización multicultural y multinacional, representadas prácticamente todas las naciones del continente. En México, además del proyecto que les he compartido, denominado México United o Unido 2026, tenemos dos proyectos más por el momento, ambos proyectos vinculados con la promoción de los derechos humanos de las personas trabajadoras. Creemos firmemente que conocer nuestros derechos nos permite exigirlos,
y en consecuencia que sean garantizados. Por ello, partners, y gracias al trabajo talentoso de mi compañera Saskia, que está conmigo esta mañana y quien dirige precisamente el proyecto de México Unido 2026, se ha logrado generar un conjunto de alianzas con organizaciones, principalmente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que permiten difundir y sensibilizar a las empresas y a las personas en la enorme e importantísima tarea que compartimos todas y todos para respetar la dignidad esencial de las personas con rumbo a la Copa de 2026. Monterrey, ya lo dijo Carlos, que por tantos motivos, Monterrey, su zona metropolitana, por supuesto, que por tantos motivos es referente en el mundo y sin duda alguna en Latinoamérica, tiene la valiosa oportunidad de materializar esta lucha. Resulta fundamental que los eventos deportivos masivos, como en la Copa Mundial, se hable activamente por parte de empresarios, personas y trabajadores o empleados, es mucho mejor término, de los derechos humanos. Y se hable de los riesgos. Ahí donde hay dinero hay mucho riesgo de violación de derechos humanos. Ahí donde hay poder hay mucho riesgo de violación de derechos humanos. En el caso concreto, la realización de la Copa en un estadio además tan bonito, no sé si sean Tigres o Rayados, los asistentes, eso da igual, pero la realización de la Copa del Mundo en un sitio tan lindo va a dar motivo a muchas oportunidades de violación en las cadenas de servicio, en las cadenas de valor, no solamente en la construcción. De modo tal que resulta esencial, y es una magnífica oportunidad que celebramos desde Partners, que los empresarios y las empresarias asuman como propia la bandera de la promoción en serio del respeto a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. En ese sentido, y con base, por supuesto, en toda la normatividad internacional que existe en la materia, pero sobre todo apelando al compromiso de la buena conciencia de quienes esta mañana nos acompañan, estamos convencidos y les invitamos a seguir trabajando porque en Monterrey, cuando se hable de la Copa del 2026, no se piense en violación de derechos humanos, pero sobre todo que en Monterrey, y a propósito de la Copa del Mundo, se entienda que hubo un referente, hubo un antes y un después en el compromiso de las empresas para promover, difundir, respetar los derechos humanos de todas las personas colaboradoras. Es una enorme cruzada, pero pues son enormes los soldados y las personas que acompañan esta mañana la reflexión. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias nuevamente, presidente. Muchas gracias por sus palabras, maestro Alonso González Villalobos. Y bueno, también quiero invitar aquí a que pase nuestra presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, la doctora Susana Méndez Arellano. Muy buen día a todas y a todos. Estamos honrados con la presencia de tan importantes empresarios. Este evento, que se denomina precisamente Empresas y Derechos Humanos, es un programa que está lanzando el día de hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos y queríamos hacerlo con las personas más importantes en el tema, que son ustedes. Para la Comisión, esta jornada es de la mayor relevancia, tanto por la asistencia de importantes empresas y cámaras empresariales, como por los 3 momentos que compartiremos a continuación. Este evento quiero agradecerle a Carlos Agustín Peña el auspicio. Muchas gracias, Carlos. Hemos estado trabajando en diversos temas y las alianzas en instituciones como la nuestra son de gran valía, porque esto impacta sin duda siempre en el respeto a los derechos humanos. También hemos sumado esfuerzo con partners
que lideran el proyecto México Unido 2026 que explicó Alonso hace un momento, y con quienes hemos elaborado una cartilla sobre empresas y derechos humanos que hoy se presenta oficialmente ante ustedes. Gracias, Alonso, gracias, Saskia, para impulsar esta vinculación de cara a la Copa de Fútbol 2026. Y quiero resaltar la asistencia y agradecerla, por supuesto, de Alonso, de Saskia, por este esfuerzo de estar aquí el día de hoy, de Fernando Canales, de Canaco, muchísimas gracias, de Caintra, Máximo Bedoya, gracias Juan Pablo por estar aquí, de Roberto Macías, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, muchas gracias Roberto, del ingeniero Gabriel Chapa de Coparmex, y por supuesto también de representantes del Grupo Alfa, de Proesa, licenciado Pablo Zambrano, de Mexicana de Gas, la licenciada Paulina Cepeda, Sonia Garza, muchísimas gracias Sonia, es muy importante tu presencia, sobre todo por la relevancia que ahora tienen las mujeres en el país, muchas gracias. Mi querido ingeniero Gustavo, muchas gracias, de Marcatel, Julio César Villarreal de Villacero, por supuesto de Armur Soluciones, de Cygnus, de Protexa, de Proesa, de Tixa. Muchas gracias. También agradezco la presencia de mi querido consejero, el licenciado Luis Enrique Santos, que forma parte de nuestro consejo consultivo, por supuesto, de los representantes de Liliana Melo de Sada, de Paseo de la Mujer Mexicana, del Instituto de Humanismo y Gobierno, nuestro aliado, muchas gracias, licenciado, del Consejo de Ciudades de Seguridad, y también le quiero dar las gracias, pues ustedes saben que Nuevo León alberga a las empresas más importantes del país y que su trabajo tiene gran impacto a nivel nacional. Ya nos daba unos datos Carlos hace un momento, tenemos el mejor ingreso per cápita, tenemos mucho que hacer y estamos conscientes, la Comisión, de los temas de seguridad y las responsabilidades que tenemos las autoridades en primera parte, sobre todo en este tema de protección a los derechos humanos. Y esto, por supuesto, debe ser acorde a los ámbitos internacionales, y esto es fundamental, que las empresas cuenten con políticas de inclusión, de respeto a los derechos laborales, que promuevan el crecimiento de las mujeres y de grupos de atención prioritaria como las personas con discapacidad, que adopten este enfoque de sostenibilidad y de cuidado al medio ambiente. Y aquí quiero aclarar que muchas empresas en Nuevo León ya lo tienen. Por eso es muy importante la creación de una red para adoptar las mejores prácticas y llevar esas prácticas que tienen nuestras empresas a otras para así ir fortaleciendo este tema. El propósito de la comisión es promover un comportamiento empresarial responsable con los derechos humanos. Hemos invitado a una persona de gran trayectoria, que es el doctor Mario Álvarez Ledesma. El doctor es un jurista reconocido a nivel nacional e internacional en el tema. Es un investigador, ayer precisamente les comento, presentamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos el libro Derechos Humanos, una visión multidimensional, donde aborda diversos temas que de una manera tan clara y tan sencilla se los recomiendo ampliamente, porque este tema de los derechos humanos nos involucra a todas y a todos, porque son nuestros derechos, y lo hace el doctor de una manera tan sencilla. Nos da unos cuadros que para los que somos también académicos resultan de gran utilidad, y de verdad orgullosos, doctor, de tenerte aquí. Muchas gracias por tu generosidad de estar compartiendo con nosotros tu conocimiento.
Después vamos a presentar la cartilla sobre empresas y derechos humanos que se crea precisamente en el contexto del Mundial de Fútbol, porque ustedes saben que todo evento deportivo, todo evento masivo conlleva un gran riesgo de violaciones a derechos humanos y ahí todos tenemos que estar atentos a diversos temas como la trata, a la seguridad de las personas a visitar nuestra entidad y al actuar debido y en términos de protocolos adecuados por parte de todas las autoridades, sobre todo el tema de seguridad. Y el tercer momento es un llamado institucional a formar una red y aquí yo les quiero decir, les pedimos que nos permitan acompañarlos. Esto es, la comisión lo que quiere es ser un apoyo y una guía en el tema de derechos humanos con ustedes y también que nos permitan, como les decía hace un momento, tomar las mejores prácticas que ustedes ya tienen para compartirlas con otras empresas. Reconocemos que las empresas juegan un papel fundamental en el respeto a los derechos humanos y por ello es importante contar con esta alianza. Y aquí quiero citar precisamente al doctor Mario Álvarez Ledesma y señalarles citar lo que señala en su libro Derechos Humanos, una visión multidimensional. La empresa es sin duda la principal institución privada generadora de riqueza y de fuentes de empleos que además paga impuestos. Y los impuestos invertidos en derechos humanos son una garantía de libertad. La ONU ha visualizado este tema. Mantiene los derechos humanos una obligación de naturaleza indirecta, puesto que el responsable primigenio de la salvaguarda de estos derechos humanos es el Estado. Y esto lo tenemos clarísimo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora surge a través de este documento de la ONU obligaciones para las empresas y ahí es donde tenemos la obligación como Comisión Estatal de acompañarlos. Pero primero tener ese reconocimiento que gracias a su trabajo Nuevo León es un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Por ello, pues nos comprometemos con ustedes a promover que la autoridad responsable garantice su derecho a la seguridad, porque si no se da ese derecho, existe un riesgo de que se vulneren otros derechos humanos y, por supuesto, que involucran a sus trabajadores, que involucran a los nuevoleoneses. Y como organismo protector de derechos humanos, pues nos comprometemos a seguir promoviendo los derechos humanos de todas y cada uno de las personas que habitan Nuevo León. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y cuenten de verdad con el acompañamiento de la Comisión Estatal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Susana Méndez Arellano. Y bien, pues vamos a continuar ahora con la conferencia Empresas y Derechos Humanos. Vamos a presentar el día de hoy al doctor Mario Álvarez Ledesma. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Tiene un diplomado, maestría y doctorado respectivamente en los institutos de Derecho, también comparado, y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Es además el doctor Mario Álvarez Ledesma, autor de diversos libros, entre ellos Introducción al Derecho, Derechos Humanos, una visión multidimensional. Además, fue director general de Protección a los Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios de la Comunidad. Hoy esto es solo una síntesis de la gran trayectoria que respalda al doctor Mario Álvarez Ledesma. Es solo una breve síntesis de su gran trayectoria. Le damos hoy la bienvenida en Open Vision Talks, en su 5ª edición, al doctor Mario Álvarez Ledesma. Muy buenos días. Déjenme poner mi cronómetro porque me leyeron la cartilla. Y me dijeron, tiene usted 30 minutos.
No, lo hago con muchísimo gusto. Los latinos tenían una frase que mi padre puso en mi habitación cuando era niño. Tempus fugit. El tiempo vuela. Y sí, el tiempo vuela y debe volar para bien. A mí me da, insisto, un enorme gusto, y esto no es una frase hecha, porque yo tengo una gran vinculación profesional y humana con el Estado de Nuevo León y en particular con la ciudad de Monterrey. Trabajé muchos años en el TEC de Monterrey, fui director de su departamento de Derecho en el campus Ciudad de México. Algunos gobernadores de este estado fueron grandes amigos míos y siguen siéndolo. Y para fortuna enorme, hace algún par de meses, la Universidad Autónoma de Nuevo León nos invitó a participar en un foro y ahí me encontré con una mujer guapa e inteligente que dijo que había sido mi alumna en el posgrado de la UNAM. Esa persona guapa e inteligente es la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, la doctora Susana Núñez. Muchísimas gracias. Ella dijo que fue mi alumna, yo no me la creo porque sigue muy joven y más guapa todavía. Y me encontré hoy, por suerte, a Alonso, hoy conocí a Carlos y por supuesto Pablo, un agente de la comisión que nos ha ayudado muchísimo y que está encargado del tema derechos humanos y empresa. Yo trataré de ser lo más claro posible, que es una de las misiones más complejas para un profesor universitario y un orador en este evento. Lo primero que hay que decir y hay que subrayar, como liberal que soy un profesor liberal de toda la vida, si no, no me dedicaría a los derechos humanos. Tengo una particular proclividad, y no lo digo por el sitio, una admiración singular por los empresarios. Yo soy un buen profesor universitario, eso creo, y vivo de mi obra escrita. Pero si a mí me pusiesen a administrar el desierto de Sahara, sería seguramente deficitario en la venta de arena. Esto de ser empresario requiere una capacidad de emprendimiento, trabajé en el TEC y conozco ese concepto bien, de desarrollo de fuentes de trabajo, de acumulación de capital para invertirlo y generar pago de impuestos, para generar riqueza. Esto es muy complejo. Yo soy de los que admiran profundamente el trabajo de los empresarios. Por tanto, estar aquí para mí no fue difícil. Me dio la oportunidad de vincular algo que afortunadamente Susana está llevando a cabo. Quizás el último escalón en el desarrollo de los derechos humanos es vincularlo con la empresa, porque vincular a los derechos humanos con la empresa es apostar al desarrollo y apostar a la libertad, como Susana leyó en parte de mi texto. Las empresas son las principales generadoras de riqueza en el mundo y, por tanto, le dan la oportunidad a las personas económicamente de desarrollar su proyecto vital. Pero el detalle adicional es que esta generación de riqueza y esta oportunidad de llevarlo adelante está acompañada de algunos requisitos. Y los requisitos es que las empresas sean respetuosas de la dignidad de sus trabajadores, sean respetuosas de la dignidad y libertad de sus consumidores y asuman, hoy más que nunca lo vemos, un respeto claro por el medio ambiente. En la medida en que los empresarios dan ese paso adicional y asumen este compromiso, hacen posible un valor que es central en las sociedades humanas y ese valor se llama solidaridad. En el mundo se habla de derechos humanos de quinta generación. El valor central de los derechos humanos de quinta generación es el principio de solidaridad. ¿Y qué significa la solidaridad? Y se los voy a decir en términos de un gran ideólogo de los empresarios, Maxwell. Maxwell decía que la solidaridad implicaba cumplir con la famosa Golden Rule, que le llama la regla de oro, algo que ya había de alguna manera esbozado de manera filosóficamente más compleja Immanuel Kant. Para él decía, y es algo que aprendimos en nuestras casas, respetar al otro en términos de cómo a mí me gustaría que el otro me tratara. Es decir, ponerme en los zapatos del de frente. Por lo tanto, en el momento en que el empresario se pone en los zapatos de su trabajador,
de su empleado y de su consumidor y asume la posición y lo que de él esperarían, las cosas cambian. A mí me ha tocado trabajar en espacios muy complicados. Cuando yo trabajé en la Procuraduría General de la República, me tocó generar la Subprocuraduría en Derechos Humanos. Yo la generé y estoy muy orgulloso de ello. Y traje a México el Protocolo de Estambul. Y enseñarle a los policías derechos humanos era una labor muy difícil. El principio que yo aplicaba era muy simple. Yo les decía, a ver, señores, yo no les pido que traten a los presuntos delincuentes como si fueran damas de la caridad. Les pido simplemente que los traten como a ustedes les gustaría ser tratados si fuesen detenidos y fuesen acusados de la comisión de un ilícito. ¿Cómo esperaría ser tratado? La respuesta era muy obvia. Bueno, pues que no me golpeen, que me den acceso a mi abogado, que no me obliguen a incriminarme y que mantengan mi condición de inocencia hasta tanto un juez no me declare culpable. Y yo les dije, eso es precisamente el centro y la base de los derechos humanos. Tratar a los demás justo como a mí me gustaría que me tratasen. Esta fórmula, según Maxwell, de ganar, ganar, es a final de cuentas la fórmula básica, la fórmula mágica para entender por qué todos tenemos un compromiso con los derechos humanos. Cuando Susana me invita y me dice, háblame de empresa y derechos humanos, yo recién acababa de publicar mi último libro que se llama Los derechos humanos, una visión multidimensional. Y en la parte final del libro, yo dedico un apartado singular a la relación derechos humanos y empresa. Por tanto, lo que ahora les voy a presentar de manera muy sencilla son esos esquemas tan solicitados por mis estudiantes. Quizás mi éxito, entre comillas, como profesor, es que yo presento a mis estudiantes esquemas que les facilitan la comprensión de algunos temas densos. Yo, además de los derechos humanos, me dedico a un tema denso, que es la enseñanza de la teoría del derecho. Y esto implica la enseñanza de autores complicados como Hans Kelsen, John Rawls, Ronald Dworkin, que tienen alguna sofisticación en su pensamiento. Yo siempre he acompañado mis esquemas a la enseñanza y les pongo colores. Mis alumnos, que son tremendos, le llaman la coloterapia del doctor Álvarez. Y entonces, cuando hago exámenes orales, fíjense lo interesante de la mnemotecnia. Me dicen, sí, doctor, mire, déjeme acuerdo. Eso estaba en la segunda lámina con letra en color rojo. Y esto les ayuda a recordar. Yo trataré de que estos esquemas se queden en su mente con el color rojo. Con el color rojo de advertencia, porque en nuestro país la situación de derechos humanos sigue siendo dramática. Y como me preguntaron en la entrevista previa a esta conferencia, la pregunta de Carlos fue, doctor, ¿por qué y cuál es la situación de los derechos humanos en México? Y yo lo que le dije fue, te la voy a contestar justo al revés de cómo normalmente se responden estas preguntas. La gente piensa, esto le llamamos los abogados el mito de la ley, que por el solo hecho de que se consagre en una norma jurídica, en la norma jurídica suprema, la Constitución, los derechos humanos, en automático, esas sociedades al día siguiente van a ser sociedades felices, donde los individuos son respetados por la autoridad, ministerios públicos, policías, y los gobernantes piensan en el bienestar, en el derecho a la salud, en el acceso a la justicia de sus gobernados. Eso es un mito. Eso es absolutamente falso. Para que aquello que esté en la ley se traduzca en hechos cotidianos se requieren muchas cosas, muchas más cosas. Yo a esto le he llamado presupuestos funcionales de los derechos humanos. ¿Y en qué consisten los presupuestos funcionales? Como ahora lo voy a decir. Los presupuestos funcionales son las condiciones reales que permiten que los derechos humanos tengan verificativo en la realidad. Los autores hablan básicamente de 4 factores y ahora lo van a entender perfectamente. La primera condición para que los derechos humanos funcionen en una sociedad es que haya democracia. Si no hay democracia, señores, la carabina de Ambrosio y los derechos humanos son exactamente la misma cosa. Es condición sine qua non
que haya sociedades democráticas para que puedan vivir los derechos humanos. Trabemos conciencia, ¿eh? Se vienen las elecciones del 24. Si México no fortalece su democracia, es decir, una sociedad de ciudadanos libres, individuos capaces y responsables de su destino, en los que el Estado colabora para facilitar el desarrollo de su proyecto vital, los derechos humanos no funcionan. Háblenme de un solo país que no tenga democracia donde el respeto a los derechos humanos funcione. Segunda condición, Estado de Derecho. Si un país no cuenta con instituciones jurídicas sólidas, fuertes, capaces de hacer efectivo el acceso a la justicia, los derechos humanos y la carabina de Ambrosio son exactamente la misma cosa. Tercera condición, las sociedades donde prevalezcan los derechos humanos deben ser sociedades plurales y tolerantes. Y la pluralidad y la tolerancia solamente se construyen con base ¿en qué? En la educación. Por tanto, necesitamos sociedades educadas. Y la última condición, que es ahí donde están implicados los empresarios. Los derechos humanos requieren inversión pública. Por tanto, para que en los estados los derechos humanos funcionen y sean vigentes, debe haber un pago de impuestos suficiente para que el Estado invierta en instituciones dedicadas a la prevención y promoción de los derechos humanos. A mí me pareció absolutamente dramático. Alguna vez tuve que hablar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y me dijo, no, es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para reducir el presupuesto en materia de procuración de justicia y dedicarlo a la obra social. Cuando me dijo eso, pues no, casi me desmayo, no le puse a decir absolutamente nada. Hoy sí lo puedo decir y me pareció absolutamente dramático. Si nosotros no tenemos jueces bien pagados, ministerios públicos bien pagados y capacitados, jueces con los mejores salarios, es imposible que esta gente pueda dedicarle su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos. Vean ustedes el pago de salarios en el mundo y les va a dar una noticia particular. Hay 3 tipos de funcionarios que tienen los mejores salarios en Japón. 1, sus profesores. 2, sus médicos de hospitales públicos. Y 3, sus jueces. Por tanto, a la respuesta que me hizo Carlos, y que aquí también respondo, es visualicen cuánto ganan nuestros médicos públicos. Visualicen cómo son pagados nuestros ministerios públicos y vean ustedes el estado lastimoso en el que viven los profesores de las escuelas primarias de nuestro país. Cuando esos indicadores sean otros, México habrá evolucionado y por lo tanto, por consecuencia, la situación de los derechos humanos será otra. La iniciativa de vincular a los derechos humanos finalmente en México con la empresa es una noción y es una campaña a la que yo me sumo por convicción. Cuando Susana me dijo que yo tenía que estar en este evento, le dije, ¿cuándo y cómo? Y me dijo, trépate un avión y vente a Monterrey. Y lo que hice fue treparme un avión, venirme a Monterrey. Y además tengo aquí la enorme ventaja de aquí que vive un hermano mío casado con una regia. No regresó a la Ciudad de México 2, e inmediatamente me buscaron mis amigos. Y entonces le dije, oye, organízame la agenda porque tengo desayunos, comidas y cenas los días que esté en Nuevo León. Por tanto, la cereza al helado es esta conferencia. Voy a decirles 2 cosas más, mostrarles 2 esquemas y voy a cerrar muy rápidamente en la inteligencia de hacer bueno, como ayer decía en mi conferencia, lo que decía este pensador español que se llamaba Salvador Gracián. Gracián decía que si lo bueno breve, doblemente bueno. Por lo tanto, si yo no puedo ser bueno, pues al menos procuraré ser breve. Muy bien, sensacional. Voy muy rápidamente. Déjenme pasarles 3 esquemas. Voy al primero. ¿Hacia dónde lo oriento? ¿Hacia acá? Para que él pase la... ¿Hacia dónde? Nada más díganme hacia dónde lo oriento. Sí, eso ya lo sé, pero ¿hacia dónde? ¿Acá? ¿Ahí? Ya veo, ¿eh? Perfecto. Mire. Ahí está. Está funcionando. A ver, esta primera. Fíjense ustedes. Con colorcitos, ¿eh?
y esto parte de la idea de que son ustedes muy inteligentes, porque yo a mis alumnos tengo un argumento duro. Cuando mis alumnos dicen que los hago trabajar mucho, yo respondo muy fácilmente. ¿Usted quiere, mi querido alumno, que yo lo trate como idiota? Todavía no conozco ningún estudiante en más de 30 años de docencia universitaria que dice, sí, profe, tráteme como idiota. Le dije, entonces, como usted es una persona muy inteligente y talentosa, y así lo intuyo, usted va a estar encantado de trabajar en lo que yo le pongo. Y trabajan con mucho entusiasmo. Entonces, fíjense ustedes esta definición. Esta definición la fui construyendo, hoy los que nos dedicamos a la teoría del derecho y a los derechos humanos, hablamos de construcción de definiciones. Las definiciones se van edificando a través de elementos filosóficos, políticos, jurídicos. En mi criterio, los derechos humanos son, primero que nada, fíjense, es muy fácil, una teoría de la justicia. Y una teoría de la justicia no es otra cosa que un instrumento para medir el funcionamiento de las instituciones sociales, es decir, un paradigma, un criterio de medición. Mi madre, quien desafortunadamente falleció hace un par de meses, mi madre queda todo un personaje. Mi madre hacía cosas muy prácticas, una mujer muy inteligente, como todas las mujeres, son muy prácticas. Mi mamá lo que hacía en la puerta de la cocina, que era de color blanco, todavía me acuerdo, éramos 3 hermanos, nos medía con unas rayas de colores. Yo creo que de ahí tiene mi fijación por los colores. Mi hermano Alejandro estaba con una rayita de color azul, yo con una rayita de color verde y el más chiquito con una rayita de color rojo. Y nos medía cada 3 meses siguiendo las instrucciones de nuestro médico para ver si estábamos creciendo y desarrollándonos. Esa medida era el parámetro que a mi madre, ¿qué le decía? Los chamacos están creciendo bien y por tanto tú estás haciendo bien tu chamba, están bien alimentados, están jugando, están felices. Bueno, las rayitas sociales que nos indican si las cosas van bien o mal en una comunidad se llaman ¿qué? Derechos humanos. Una rayita que nos dice hay salud para la población. Una rayita que nos indica, oye, hay acceso a la justicia. Otra rayita que nos dice, oye, hay inversión pública suficiente para que la gente se eduque. Otra rayita que nos dice, oye, estás apoyando el emprendimiento para la generación de riqueza y pago de impuestos. Entonces, los derechos humanos no son otra cosa que una particular forma de medir si las instituciones van bien o mal. Por supuesto, no es la única teoría de la justicia. Existe el utilitarismo, el comunitarismo, que es el que le gusta al presidente de la República, etcétera, etcétera. Pero la que nosotros tenemos plasmada en la Constitución desde 1857 se llama derechos humanos. Y con la reforma que experimentó la Constitución del 17 en el 2011, México se abre al mundo, retoma el concepto de derechos humanos y México entra a la sociedad globalizada y a los criterios de medición internacional de derechos humanos. Por eso México suscribe más tratados internacionales, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esto está reflejado en esa definición. Vean ustedes qué sencillo es. Yo defino los derechos humanos como aquellas exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a toda persona por razón de esa sola condición. Exigencias sustentadas en valores o principios como la autonomía moral, es decir, los seres humanos son entes éticos capaces de distinguir entre el bien y el mal, que gozan de dignidad, es decir, son fines en sí mismos, no son cosas, no son medios, su valor no está en el comercio. Y tercero, tienen carácter universal. Se pueden predicar de todos los seres humanos por esa mera condición de individuos autónomos y dignos. Estos valores y principios se han venido traduciendo históricamente en normas de derecho nacional e internacional como criterios de justicia y legitimidad política. Sencillo, ¿verdad? ¿Por qué como criterios de justicia y legitimidad política? Entro al siguiente. Son criterios de justicia y legitimidad política. Es más fácil que usted me ayude. Yo lo voy diciendo que me lo cambie. Muchas gracias. Porque, pasen a la anterior. La siguiente. La otra. Hacia adelante, hacia adelante. Síguele, síguele. Otra vez. Otra vez. Ahí está.
Son 3 esquemas, no se traumen. Lo otro es para mis alumnos. A ver, fíjense este esquema, qué sencillo es. Dijimos en la definición que los derechos humanos eran ¿qué? Criterio de justicia, ya lo entendemos, pero también es un criterio de legitimidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos humanos son una manera de justificar o no justificar el uso del poder. Los derechos humanos fueron creados precisamente como un límite a los abusos del poder. Y la historia es muy larga, desde los caballeros ingleses que a Juan sin tierra le decían, oye, espérame, tú no nos puedes detener y mandarnos y quitarnos nuestras tierras porque te enamoraste de mi novia y te llevo al castillo, te corto la cabeza y me quedo con tus bienes. Y entonces emitieron el famoso habeas corpus, la Bill of Rights, luego viene la Revolución Francesa. Bueno, los derechos humanos están vinculados con estos 2 criterios y están basados, como ya vimos, en 3 presupuestos teóricos fundamentales. Ven a los seres humanos como entes dotados de dignidad, entes morales con capacidad de tomar decisiones sobre el bien y el mal, y se pueden hacer extensivos a todos los seres humanos. Por tanto, los derechos humanos no dependen de que yo sea mexicano, francés, alemán, mujer, hombre o lo que sea. Basta que yo sea ente racional y humano. Y aquí vienen los 3 elementos a los que yo me refería. Los presupuestos funcionales. Y esto les cambia el chip. Después de esta conferencia, estas frasecitas torpes, los derechos humanos son instrumento para los delincuentes. Los derechos humanos sirven para evitar que los señores que se portan mal vayan a la cárcel. Lo que le impide a las policías cumplir con su trabajo es que ahora hay normas de derechos humanos. Eso es falso. Los derechos humanos son un instrumento. Y los instrumentos son tan buenos o tan malos como la capacidad de los que los operan. Si tenemos operadores malos en la aplicación de los derechos humanos, pues los derechos humanos no funcionan. Ese es el punto. La culpa no la tienen los derechos humanos, la culpa lo tienen sus operadores. Les voy a dar un ejemplo. Ahora los grandes hospitales de México y del mundo tienen una máquina, parece un laboratorio andante, que se llama Da Vinci. No sé si han oído ustedes hablado de esta máquina. Esta es una máquina que lleva a cabo operaciones a través del ombligo de las personas, con pequeñas cámaras, y esto ayuda a remover problemas de próstata, ovarios, etc. No hay una sola gota de sangre. La máquina es maravillosa. Les puedo asegurar, salvo que hay un médico aquí en la sala, que si a nosotros nos ponen a operar Da Vinci, cristiano que nos pongan enfrente, cristiano que nos echamos al plato. Y seguramente, para justificar nuestra torpeza, ¿qué diríamos? Pues lo que pasa es que Da Vinci no funciona. No sirve esa máquina. Es exactamente lo mismo que pasa con los derechos humanos. Y no hay instrumentos que se vayan a la cárcel, ¿eh? ¿Ustedes conocen algún cuchillo de mesa que esté preso en el reclusorio por haberle cortado la yugular a su suegra? No. Siempre hay un responsable. Entonces, lo mismo pasa con los derechos humanos. Los derechos humanos es, para que lo entiendan, el Da Vinci de la justicia en manos de orangutanes. ¿Ya? ¿Lo entendimos? Vamos a la parte de empresa y derechos humanos. Ahora avanzamos un poquito y les voy diciendo. Adelante, la siguiente. Muy bien, ahí lo dejamos. ¿Por qué las empresas y los derechos humanos? Yo estoy muy consciente que llevo 23 minutos, Pablo, porque estaba muy angustiado. En 7 minutos termino. Fíjense bien. Las empresas forman parte de la sociedad civil. Los derechos humanos originalmente nacen como un instrumento para limitar el poder del Estado. Lo vuelvo a repetir, como un instrumento para limitar el poder del Estado. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y por ahí de los años 50, en Alemania se desarrolla una tesis que en alemán se llama la famosa Drittwirkung der Grundrechte, que en español significa los derechos humanos en las relaciones horizontales. Los alemanes se dieron cuenta que algunos de los principios de los derechos humanos eran posible aplicarse a relaciones entre particulares, los abogados llamamos relaciones horizontales. No hay relación de supra o subordinación que hay con el Estado. Cuando ustedes tienen que pagar impuestos, pues el Estado no les pregunta, ¿verdad? El Estado va y les cobra y si no pagan ustedes, les carga multa y sanciones.
¿Por qué? Porque tienen una obligación como ciudadanos de cumplir con el mantenimiento de la hacienda pública. Ustedes y yo. Perfecto. Hay una relación de suprasubordinación. Y los derechos humanos ahí funcionan como un valladar, como una manera de evitar abusos. ¿Vamos bien? Bien. Pero en los 50, los alemanes se dieron cuenta que los abusos podían provenir ¿de quién? Del abuso de la condición en la que se encontraban algunos particulares. ¿Y en qué relaciones los particulares suelen estar en una situación asimétrica respecto de su contraparte? En las relaciones laborales y en particular en las relaciones de los empleados con las empresas. Por eso los alemanes creyeron que los derechos humanos como teoría de la justicia, así como se podían aplicar a las relaciones entre el Estado y el ciudadano, se podían aplicar a otras relaciones asimétricas, fundamentalmente a las de las empresas con sus empleados. Esto es fascinante porque modifica el modelo. Hoy nos queda muy claro. ¿Quién de ustedes aventaba un litigio con Google? ¿Quién se aventaba un litigio con Google? Díganme ustedes, ¿quién se avienta un litigio con alguna empresa global? No vayan más lejos. Empresas telefónicas globales. El particular, el individuo, se encuentra evidentemente en condición de desventaja. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa empresa, Google, tiene no un abogado, tiene ejércitos de abogados. ¿Google podría incurrir en abusos respecto de la dignidad de las personas? Sí. ¿Por qué? Porque siempre, como dijo Alonso, cuando exige poder y dinero, existen posibilidades de abusar de las personas. Entonces, a partir de los años 50, se construye esta idea de que las empresas tenían también obligaciones como particulares en materia de derechos humanos. Ahora sí avanzamos. Esto hace que en el año 2011, vamos avanzándole, adelante, 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 adelante. Siguiente, ahí está, déjela ahí. En el año 2011, las Naciones Unidas, que por ahí alguno decía que no servía, bueno, publicó e hizo posible algo que es muy importante para este tema. Una serie de principios en donde las Naciones Unidas considera que con base en la perspectiva institucional y heterónoma, ahorita lo explico, era posible predicar que las empresas estuvieran obligadas a defender derechos humanos y a proteger y promover derechos humanos. Y lo que la ONU dijo fue algo muy sencillo, se los voy a decir en 3 palabras. Dijo la ONU, a ver, la obligación directa de proteger derechos humanos es del Estado, pero toda vez que las empresas están subsumidas en el respeto a la ley, las obligaciones de respeto a los derechos humanos también le pueden ser extensivas a las empresas. Por lo tanto, la labor del Estado, primero, es fomentar el respeto a la ley, fomentar el respeto a los derechos humanos y ayudar a las empresas al cumplimiento de estos derechos fundamentales. ¿En dónde? Básicamente en materia laboral, evitar la explotación, evitar el contrato, la contratación de niños para trabajos sin ser debidamente remunerados y con tiempos disminuidos, en la utilización de materiales reciclables y de respeto al medio ambiente, en la solidaridad de la empresa con la sociedad, en ofrecer a sus consumidores productos que respeten su derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la bola empieza a crecer. Y las Naciones Unidas a partir de 2011, ahora tienen un comité dedicado al tema de derechos humanos y empresas, generan una serie de principios básicos. Me voy a ir a la penúltima lámina y termino. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. A la siguiente y terminamos. ¿Cuáles son básicamente los compromisos que la ONU ha dicho que tienen las empresas en materia de derechos humanos? Fíjense bien. Las vamos a leer, es muy sencillo. Ellos dicen, el cumplimiento de la obligación de protección de los estados en materia de derechos humanos en empresas es la siguiente. Primero, hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer respetar los derechos humanos a las empresas y evaluar periódicamente si tales leyes resultan adecuadas y remediar eventuales carencias. Segundo,
asesorar, y eso lo está haciendo la Comisión Estatal, de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus actividades. Ustedes como empresarios no son profesionales de este tema. Para eso está su presidenta de Comisión de Derechos Humanos y su personal. A ver, mira, en materia de derechos humanos, tu relación es esta y tus obligaciones son las siguientes. Tercero, alentar y, si es preciso, exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades, sobre todo en materia de derechos humanos. Si ustedes hubieran sabido la explotación que estuvo detrás de la construcción de los estadios en el Mundial de Qatar, no hubieran comprado un boleto para ir a ver los partidos de fútbol. Fue absolutamente dramático. Hay ahí un documento publicado por Amnistía Internacional que es de terror, el cual recomiendo leer, no de noche y después de haber comido. Es una cosa terrible. Mutilaciones, trabajo en el desierto, gente que se moría simplemente de inanición en las construcciones, de terror. Eso, si ustedes hubieran estado en condición de saberlo previo a la compra de un boleto, no compra un boleto. ¿Por qué? Por solidaridad con la gente que fue maltratada y explotada. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Finalmente, dice, los estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleven a cabo transacciones comerciales. El estado también dice, a ver, tú me vas a vender materiales para construcción, me vas a vender medicina, a ver, ¿cómo elaboras los productos que tú me vendes a mí? ¿Cumples con los derechos laborales? ¿Estás respetando el medio ambiente? ¿No haces experimentación en personas ni en animales? Esto es muy rico. Entro a lo último. Ahora sí vámonos a la última y con eso concluyo. Ya voy a acabar, Pablo, no te angusties. Esto lo voy a leer. Me va a llevar unos segundos. ¿Qué es lo que decía Susana? Pero lo voy a leer en su integridad. Los ideólogos del empresariado, entre ellos John Maxwell, han advertido el compromiso de las empresas con los derechos humanos, el cual debe tener un carácter heterónomo, es decir, impuesto desde fuera por el Estado. Uno autónomo, es decir, ser producto de comportamientos éticos que los empresarios y las empresas deben asumir per se. De ese modo, es decir, cambiando de lo externo a lo interno, a lo autónomo, la relación de los con los derechos humanos resulta de una convicción. Es decir, que el respeto a los principios de justicia que estos comportan es válido por sí mismo y nos compromete a todos los miembros del grupo social. Por lo tanto, también a las empresas. ¿Por qué? Dice Maxwell, porque las empresas, en efecto, tienen esencialmente una función social en el sentido que deben asumir un principio básico, latente en ser parte del ser humano, es decir, el principio de solidaridad. La asunción de este principio implica el compromiso ético de la empresa no solo con la comunidad, sino con la preservación del medio ambiente y con un desarrollo socialmente sustentable. Una visión que va y ve más allá del papel de las empresas como meras productoras de ganancias, sin más responsabilidad que la que humanitariamente frente ante sus propios socios y sus propios intereses económicos. Una visión miope colocaría de nueva cuenta a las empresas en el penoso papel que desempeñaron con los resultados ya conocidos en los orígenes del primitivismo capitalista decimonónico de la revolución industrial, cuyos abusos dieron pie, lo sabemos, a la segunda generación de derechos humanos. Si los empresarios no asumen por convicción, habrá una nueva revolución, la de la sexta generación de los derechos humanos, producida por la violación a la solidaridad que tenemos con el género humano. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a continuación a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Si por ahí alguien está interesado, ya están nuestras compañeras para pasar el micrófono. Un par de preguntas tenemos oportunidad. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta?
Si nadie quiere preguntar, quiere decir que soy extraordinariamente claro. Acá de este lado. Buenos días. Muy interesante su ponencia y le agradezco mucho a Open permitirnos estar aquí aprovechando esta información. Como bien decía usted, en el tema de derechos humanos, hablaba de las condiciones funcionales. Entonces, ¿cuál sería el impacto en la presentación puede ser ciudadana o de algún grupo parlamentario, en una iniciativa de ley, la cual haga vinculatoria las recomendaciones de la Comisión, toda vez que estas hoy en día pues constituyen solamente manifestaciones en la expresión de una violación en derechos humanos? Y creo que el punto en que no se respetan hoy en día por parte de las instituciones y no se puede de alguna forma cumplir con lo establecido en la norma es precisamente porque no son vinculatorias. No sé qué podría usted decir al respecto. Muchas gracias por su pregunta. Mire, afortunadamente esta es una pregunta que me hacen reiteradamente y que he respondido N veces, y sobre todo a mí me tocó, cuando yo fui primer visitado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba recién fundada la comisión, nace en el 90, me toca ser primer visitado en el 97, entonces me toca vivir los estertores del nacimiento de la comisión. Y la pregunta reiterada era esta: ¿por qué sus recomendaciones no son vinculatorias? La razón es muy simple. Los medios de protección, las garantías para los derechos humanos son de dos tipos: jurisdiccionales, es decir, ante los jueces, juicio de amparo y otros juicios, y no jurisdiccional, es decir, la técnica Ombudsman, es decir, las comisiones de derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos son complementarias de la labor jurisdiccional. Si nosotros les diésemos carácter vinculatorio, estaríamos invadiendo el papel de los jueces y rompiendo la división de poderes. Por eso los ombudsman, que tienen, y la razón de ser es que no se ha comprendido que la técnica ombudsman es una magistratura, dicen los clásicos, de disuasión. Fíjense qué bonito el término. Una magistratura de disuasión, donde en un diálogo permanente con las autoridades, fundamentalmente el orden administrativo, le coadyuvan con ella, a través de las quejas que reciben, a sancionar a los servidores públicos que hacen mal su chamba. Pero más allá de eso, desarrollar de modo virtuoso prácticas administrativas que eviten en el futuro la violación a derechos humanos. ¿Y por qué una magistratura de disuasión? Porque los ombudsman se basan en el principio de publicidad. Lo que hacen es denunciar ante la comunidad y decirle: oye, fíjate que el presidente municipal, el Ministerio Público, la policía está actuando de esta manera y está generando este tipo de daños a la comunidad. Lo cual debería ser que la institución pública haga un mea culpa y diga: sí, me equivoqué, acepto la recomendación y hago los cambios que sean necesarios para mejorar la prestación de servicios públicos, educativos, de salud, procuración de justicia, etc. En realidad, los ombudsman son complementarios de los jueces. En donde realmente tendríamos que meterle la mano duro es a la parte jurisdiccional. El principal instrumento que tenemos los mexicanos para proteger derechos humanos se llama juicio de amparo. Y el juicio de amparo es una técnica sofisticadísima jurídicamente, cara en su implementación y a la que solamente tienen acceso algunos ciudadanos. Los ombudsman de alguna manera tratan de compensar este déficit de acceso a la justicia. Pero yo no creo que volviendo vinculatoria a las recomendaciones el problema se solucionaría, además de que técnicamente sería inconstitucional, sería asumir el papel. En la Ciudad de México, ¿qué se hizo? En la Ciudad de México, con la nueva Constitución, la Constitución del 2017, lo que se hizo fue crear una figura que se llaman jueces de tutela en derechos humanos, que es una figura que se tomó de Colombia. Lo que pasa es que, desafortunadamente, como se gobierna la Ciudad de México, pues eso no ha funcionado. Pero los jueces de tutela serían lo que usted en su pregunta en el fondo quiere pedir. Jueces de primera instancia especializados en violaciones a derechos humanos, pequeños jueces de amparo, pero para efecto local, con capacidades para actuar con mucha velocidad, paralelamente al unísono, a la limón, con comisiones de derechos humanos. ¿Qué ha pasado? La idea era magnífica, está en la Constitución, pero los primates al frente del gobierno provocan que las cosas no funcionen. Es por eso
que no es conveniente que las recomendaciones sean vinculantes. Yo trabajo en materia de riesgos psicosociales y me interesaría conocer su opinión o su visión sobre la NOM 035 y cómo está operando a favor de cualquier tipo de abuso que llegue a causar un problema psicosocial en los colaboradores, específicamente en México que tenemos esta norma. Mire, el tema de las normas oficiales es particularmente interesante porque lo que las normas oficiales hacen, usted sabe más que yo de eso, pero es establecer protocolos obligatorios para el funcionamiento de ciertas cosas. Nada más para que vean ustedes cómo andan de dramática la cosa, que acaba de desaparecer el gobierno federal protocolos para ciertas prácticas médicas. Esto es un drama, ¿eh? Porque antes, cuando uno llegaba a un hospital, uno sabía que ese hospital tenía que cumplir con la NOM en cierta materia en el tratamiento médico. Esto tiene trasfondo, es peligroso y muy grave. Me parece que la norma, como todas las normas, es siempre mejorable. Me parece que este primer intento es bueno y es importante. Pero la enorme ventaja de las normas oficiales es que son documentos que pueden estar en permanente revisión. Pero yo sí estoy totalmente de acuerdo en la existencia de normas oficiales. Las normas oficiales no son otra cosa que protocolos de actuación construidas por expertos. Este es el mundo de los expertos. Digo, cuando ustedes tienen un problema, probablemente del corazón o de salud, no deciden por votación si a una persona la operan o no el corazón. Vea, a ver, votamos, tiene usted cara de enfermo, vótenle como algunos. No, ustedes van a ver a un especialista, a un cardiólogo. Bueno, lo mismo pasa. Las normas se construyen, estas normas oficiales. A mí me parece que son adecuadas, son buenos protocolos, siempre y cuando se estén, como se dice en italiano, aggiornando, se estén poniendo al día. Me parece que y creadas y construidas por expertos. Eso es muy como los libros de texto. El gran problema con los libros de texto, aprovecho de una vez ya que está el balón cerca, el problema de los libros de texto es que no se siguió el protocolo para la construcción de los libros. México ha tenido, tendremos que estar orgullosos de las cosas que hacemos. El tema de libros de texto, México era líder en el mundo, en materia de construcción de libros de texto y de vacunación. Los libros de texto tenían un proceso donde se consultaba a los padres de familia, se consultaba a los expertos pedagogos, ¿no? Se hacían reuniones, invitaba a los profesores y se construían libros y guías para los profesores de primaria y secundaria. Esto se perdió. Eso es lo que el juez de amparo está criticando, hablando de protección a derechos humanos. El juez ya le dijo a la autoridad, oye papá, suspende la distribución, no cumpliste con el proceso. Y espero que la jueza, que normalmente son muy valientes, tenga los pantalones de aplicar las sanciones que la ley de amparo señala, la cual última sería destitución y presentación ante el Ministerio Público por desacato a un mandato judicial. Muy bien. Ya estuvo, ¿verdad? Sí, doctor, nada más si nos permite, un aplauso fuerte, por favor, para el doctor Mario Ledesma. Y si usted nos concede, por favor, un minuto más de su tiempo, queremos otorgarle un reconocimiento. Pido, por favor, la presencia en el escenario del CEO de nuestra empresa, Carlos Peña. Bueno, antes que nada, excelente conferencia, doctor Mario Álvarez Ledesma. Y como cada Open Talks, Open Vision Talks, damos un pequeño reconocimiento por su participación y como cada invitado que ha venido acá a dar su speaker, le damos recibe este reconocimiento por parte de Open Vision. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Yo me la paso dando conferencias en muchos lados, se podrán imaginar. Y esto es un regalo inteligente porque cabe en la maleta. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. Muchísimas gracias y un merecido reconocimiento esta mañana para el doctor Mario. A continuación vamos a presenciar la presentación de cartillas sobre empresas y derechos humanos. Una mirada desde los compromisos de Monterrey como ciudad anfitriona de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Pido en el escenario la presencia de Saskia Cabrera, quien está a cargo de este proyecto. Es coordinadora del proyecto México Unido 2026. Bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí por su cálida bienvenida. En Partners estamos
muy agradecidas y agradecidos de poder colaborar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para coordinar esfuerzos para la promoción, protección y difusión de los derechos humanos rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, que como ya sabemos se va a llevar a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Soy Saskia Cabrera, la coordinadora del proyecto México Unido 2026 en Partners, y el día de hoy les quiero platicar de manera muy breve sobre la cartilla que hemos elaborado en conjunto con la Comisión y que denominamos la cartilla sobre empresas y derechos humanos, una mirada desde los compromisos de Monterrey como ciudad anfitriona de esta Copa Mundial. El ciclo de vida de un mega evento deportivo tiene una duración de 10 años aproximadamente, desde su visión hasta su legado. Y es por eso que tenemos que hablar desde ahora de los derechos humanos en la preparación y celebración de la Copa, la cual tiene que ser un ejemplo para futuros eventos deportivos masivos, tiene que dejar un legado positivo que vaya más allá de la competencia, tiene que promover los derechos humanos reconocidos internacionalmente, debe de mejorar la calidad de vida de las personas y de las comunidades, así como elevar el estándar para futuras competencias. Las ciudades anfitrionas de los eventos deportivos deben identificar los posibles riesgos a los derechos que pueden enfrentarse y evitar su vulneración a través de la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en todas y cada una de sus fases. Debe de involucrar a todas las partes interesadas desde el inicio, como personas trabajadoras, empresas, sindicatos, defensoras y defensores de derechos humanos, sobre las decisiones que les pueden afectar, para aprender de manera conjunta, escuchar sus intereses y preocupaciones y encontrar soluciones novedosas y pertinentes, así como el establecimiento de mecanismos efectivos de denuncia por violaciones a los derechos humanos. Es la primera vez que se lleva a cabo una Copa Mundial en 3 países. Y para ello, en esta ocasión, la FIFA exigió a las candidaturas que presentaran una estrategia de derechos humanos para asumir su compromiso con estos y para basarse en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que ya nos comentaban, para identificar estos riesgos y para proponer acciones para la protección de estos derechos. Monterrey, como ciudad candidata anfitriona, presentó un informe para abordar la situación de derechos humanos en la ciudad, identificar los riesgos y algunas medidas para mitigar estos riesgos de derechos humanos. Algunas situaciones que se establecieron en esta cartilla, por poner algunos ejemplos, habla sobre los diversos grupos de la sociedad que pueden enfrentar discriminación y desigualdad de oportunidades en su vida diaria, así como denuncias por trata de personas, por casos relacionados con violencia de género. Algunos otros son los riesgos relacionados con el ámbito laboral, como empleo y condiciones precarias, discriminación y acoso hacia las mujeres y falta de cumplimiento de las normas laborales. Y algunas medidas de mitigación que se contemplaron son crear o mejorar protocolos para abordar esta violencia contra las mujeres, la explotación sexual, la no discriminación en los estadios, también la implementación de protocolos de seguridad, así como la promoción de prácticas laborales justas, dignas e incluyentes. También en esta cartilla se habla sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos, que también ya nos platicaba el doctor Mario, que esto significa que las empresas deben de desarrollar procesos sólidos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Es decir, implementar procesos continuos para dar cumplimiento a esta responsabilidad, identificar los riesgos sobre sus propias operaciones, productos o servicios de acuerdo con el contexto social, cultural, geográfico de las empresas, así como las medidas para prevenirlos y mitigarlos.
Además, contempla un apartado sobre la obligación que tienen estas autoridades de proteger los derechos humanos. Esta obligación constitucional que refiere a que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero además tienen la obligación de proteger a las personas contra las violaciones a sus derechos humanos, incluso de aquellas cometidas en su territorio y o jurisdicción por empresas. Y estos principios rectores establecen que deben enunciar lo que se espera de estas empresas, asesorar y alentar a las empresas a que tomen en cuenta estos impactos sobre sus actividades. Y por último, hacemos referencia al mecanismo con el que actualmente cuenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en donde se habla de esta competencia que tienen en el Estado para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando estas son imputadas al funcionariado público de carácter municipal y estatal, pero también en ciertos casos puede investigar violaciones a los derechos humanos derivadas de actividades empresariales realizadas por particulares y también hacemos mención a la información para presentar una queja ante la comisión por medio de los diferentes canales de comunicación. Y pues sin duda tenemos que seguir trabajando juntas y juntos para hacer esto una realidad en Monterrey. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, a continuación vamos a presentar la iniciativa de Red de Empresas y Derechos Humanos. Está con nosotros para presentarlo Pablo Rojas, que es director ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, para quien pido un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. También les quiero recordar que todo esto está transmitiéndose en vivo en las redes de Open, en las redes también de la Comisión de Derechos Humanos, y que también lo pueden después replicar, porque creo que vale la pena que podamos replicar la información que hoy se ha compartido en esta mañana. Y bueno, pues ahora viene un poco la cereza en el pastel. Lo que queremos informarles el día de hoy, que es una iniciativa de la doctora Susana dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es que queremos convocarles a una red de empresas y derechos humanos. Adelante. Nos hemos fijado la siguiente misión que queremos compartir con ustedes. Queremos ser un espacio de intercambio, tanto de conocimientos como de buenas prácticas, para incorporar el enfoque de derechos humanos que, como ustedes han visto y escuchado con el doctor Mario Ledesma, es amplísimo, pero también cuya profundidad nos va a servir para crecer como sociedad y como familia humana. En esta red, la misión se ha fijado también es que estamos dentro de los compromisos de la Copa Mundial de FIFA 2026. Es una coyuntura, pero como lo dijimos también en la mesa de análisis, el tema de los derechos humanos va más allá de un evento deportivo masivo. Tenemos que ir mucho más allá de solamente ese proceso coyuntural, pero sí requerimos tomarlo para impulsar acciones comunes y conjuntas. ¿Cuál es la visión que queremos de esta red? Adelante. Queremos ser un referente mundial. Como bien lo escucharon con Saskia, son 22 sedes del Mundial 2026 y aquí en Nuevo León estamos queriendo instalar esta primera red para contrastar o para estar al pendiente de los eventos deportivos masivos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que buscamos es de que esta iniciativa que promueve la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León en conjunto con Open y en conjunto también con Partners of the Americas, pues se pueda replicar en otras sedes también del Mundial 2026. Adelante. Y eso es precisamente el nombre de la red. Es red de empresas, porque no importa el tamaño, no importa el giro de la empresa, queremos que todas puedan unirse, queremos que sea un espacio de intercambio de buenas prácticas, donde podamos compartir lo que estamos haciendo en pro de la población y la comunidad y también nuestra población colaboradora, pero también queremos que ahí se puedan compartir temas de suma importancia.
Por ejemplo, lo comentaba ahorita la licenciada, el tema de la norma 035, pero hay otros muchos temas. ¿Qué pasa con la trata de personas? ¿Qué pasa con el turismo sexual? ¿Qué pasa con la explotación laboral sexual e infantil? También queremos generar mecanismos de supervisión de cadenas de suministro y por eso es una red de empresas que tiene que incluir a todos los servicios y a todos los sectores. Obviamente, lo siguiente es el tema de derechos humanos. Adelante. Porque ese es el principal propósito. El tema de derechos humanos se tiene que incorporar. Es un enfoque que implica un enfoque de pluralidad, de diversidad, de inclusión, de tolerancia, de respeto, de dignidad, de solidaridad, que son los objetivos y valores que conforman la red. Eso también es lo que le da identidad a esta iniciativa. Es que buscamos que todo esto que se ha trabajado por tantos años desde los mecanismos internacionales pueda ser permeado en cada una de sus organizaciones. No es algo nuevo, es algo que se ha desarrollado por muchísimos años desde el sistema de Naciones Unidas, pero también implica, pues, conocer con profundidad las entrañas filosóficas de estos principios para comprender la dignidad humana, que va más allá de un aspecto netamente jurídico. Y obviamente el otro tema que queremos que sea el capítulo Nuevo León. Adelante. Porque aunque la iniciativa se concentra en nuestro estado, en nuestra entidad federativa, queremos que existan también redes de empresas de derechos humanos en Guadalajara, en Ciudad de México, en Seattle, en Vancouver. Es decir, buscamos que desde aquí, desde Nuevo León, esta iniciativa vaya a todas las sedes del Mundial, pero también se pueda replicar en próximos eventos deportivos masivos. Porque si no es con las empresas que nos podemos unir y los gobiernos, no podremos lograr grandes cosas, pero ahora estamos ya encaminados a esta gran labor y a esta gran iniciativa. Pues les cuento un poco más sobre la metodología. Enseguida, la siguiente, por favor. Este es el cronograma. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la red. Es decir, hoy, agosto 2023, les estamos convocando a unirse a esta red institucional de empresas de derechos humanos, capítulo Nuevo León. Nuestro propósito es que se pueda instalar en el mes de noviembre. Les quiero anunciar con mucho gusto que ese día nos acompañará Fernanda Hoppenheim. Ella es parte integrante del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas y estará con nosotros en el mes de noviembre en una fecha que coordinaremos y les informaremos en breve para que puedan ustedes formar parte de esta red institucional de empresas y derechos humanos a partir del mes de noviembre. Les vamos a enviar un formato a todas las personas que han acudido a este evento y también a las que nos están viendo por las redes sociales en vivo para que puedan manifestar su interés, su compromiso con los derechos humanos y también que puedan manifestar su compromiso de asistir a las reuniones periódicas que estamos pensando se realicen cada 3 meses, también con el auspicio de Open y con el apoyo de Partners of the Americas. En este sentido, estaremos buscando también que tenga una temporalidad, que aunque decimos que esto va más allá del Mundial, sí queremos establecerles a ustedes una temporalidad mínima para las temáticas que abordaremos, que tendrán que ver con todo el concepto, fundamento de los derechos humanos, pero también todas las acciones que requerimos prevenir en el contexto del evento deportivo masivo de la Copa Mundial FIFA 2026. Y por lo tanto, la finalización o clausura de la red será en agosto de 2026, después de que hayan concluido pues, los Juegos y este evento mundial. ¿Qué actividades vamos a realizar en la red? Enseguida, por favor. Pues en las sesiones como la que tuvimos el día de hoy contaremos con expertos, expertas en la materia, como el doctor Mario Álvarez Ledesma y otros tantos que nos acompañarán en estas reuniones trimestrales, pero también será un espacio para que ustedes puedan compartir como empresas buenas prácticas y que puedan compartir con las otras empresas de Nuevo León que están haciendo en pro de los derechos humanos, en pro de la inclusión laboral, en pro del medio ambiente, de la anticorrupción, etcétera, etcétera. Asimismo, también queremos generar pronunciamientos conjuntos que obviamente se consensarán entre ustedes para que la red de empresas se manifieste en un ejercicio de libertad de expresión de por qué es importante incorporar los derechos humanos en nuestras organizaciones y en nuestras cadenas de suministro. Asimismo, queremos hacer campañas publicitarias en conjunto y evidentemente surgirán muchos otros temas dentro de la red que ustedes tendrán la oportunidad de plantear y generar a partir de ahí iniciativas y grupos de trabajo en este sentido. Hay una primera iniciativa que en la red queremos compartirles, porque también este será un espacio para compartir otras cosas. Y les quiero anunciar también con mucho gusto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en conjunto con el Paseo de la Mujer Mexicana, está lanzando, y también con la Canaco, está lanzando una convocatoria de semblanzas
para mujeres empresarias y promotoras del desarrollo social. Seguramente ustedes conocerán esta iniciativa que está en el Parque Fundidora, el Paseo de la Mujer Mexicana. Es una iniciativa nacional que está aquí en nuestra entidad federativa, y gracias a la iniciativa de la señora Liliana Melo de Sada, que hoy no se pudo conectar con nosotros, tenía la intención de brindarles un mensaje, pero a través de mi parte se los hago extensivo. En el 2024 estaremos premiando y reconociendo a las mujeres empresarias y promotoras del desarrollo social. Seguramente ustedes conocen a una mujer que en su legado, en su momento de vida, llevó a cabo acciones en pro de la comunidad, en pro de la cultura, en pro de la educación comunitaria, en pro de las personas en general, en pro del desarrollo económico. Entonces les queremos invitar a que nos lleguen a esa información, que nos remitan esa información para que en el 2024 estas mujeres puedan ser reconocidas en el Paseo de la Mujer Mexicana en su edición del próximo año. Esta es una de las iniciativas de muchas que estaremos lanzando dentro de la red, y por eso la importancia de su asistencia el día de hoy y la importancia que puedan replicar en las cámaras que hoy nos acompañan, en Coparmex, en CAINTRA, en Canaco, en CEMIC, en todas ellas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que harán eco de esta voz en sus empresas, en sus cámaras empresariales y en sus organizaciones. De mi parte es todo, y en breve les vamos a enviar toda la información para que se puedan unir a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, pues así damos término a esta Open Mission Talks, aquí con Pablo Rojas, con esta alianza que hacemos con Open, con Partners y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por toda esa convocatoria y esa nueva cultura. La idea es que el día de hoy haga un cambio en la cultura de los derechos humanos. La iniciativa privada es una obligación como líderes, ¿verdad?, del sector empresarial, hacia este cambio con colaboradores. Juntos vamos a crecer una nueva era, una nueva cultura, una nueva creencia y una nueva revolución de los derechos humanos. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias. Muy bien.